La plaza de San Telmo respiraba el aire denso de la tarde, con el sol que incendiaba las paredes gastadas y el eco lejano de un bandoneón triste. En el rincón, un niño de no más de 8 años, de cabello enmarañado y ojos grandes que brillaban con una pureza inquebrantable, partía un pedazo de pan duro con un gorrión tembloroso. Sin palabras, solo gestos, ofrecía la mitad al ave, que picoteaba con confianza la migaja. Su ropa rota y sucias manos contaban una historia de calle y abandono, pero su sonrisa tenue irradiaba una bondad tan palpable como el aroma a café que flotaba en la plaza. Sin embargo, a cada paso, el mundo adulto parecía una tormenta que él debía esquivar, invisible y vulnerable. Un hombre vestido con traje caro miraba de reojo, el ceño fruncido dibujando un muro entre él y aquel niño. Nadie parecía ver al niño, pero el niño sí veía todo. Ese hombre de traje era la señora Martínez, una millonaria viuda conocida por su dureza y sus ojos de acero. Apenas bajó de su vehículo negro, su figura altiva cortaba la plaza como un rayo frío que apagaba cualquier risa. Con voz seca y sin miramientos, ordenó al chofer: «No te demores». Caminó hacia el banco donde su hija muda, Clara, esperaba impaciente con sus ojos llenos de preguntas silenciosas. Clara, con su bufanda azul clara que parecía un escudo contra la soledad, veía al niño de calle mientras se balanceaba sin atreverse a acercarse. La señora Martínez ignoró completamente esa escena, su mente absorta en asuntos de negocios y contratos cerrados, incapaz de percibir la ternura que latía justo frente a ella. La arrogancia que la envolvía era un muro para cualquier complicación emocional. Clara miraba, callada, buscando quizás un puente invisible entre esos mundos tan distintos. El niño, que se llamaba Mateo, se levantó con cuidado, sintiendo la mirada fría de la señora Martínez atravesar su piel como cuchillas invisibles. No tenía palabras para defenderse, solo el silencio que marcaba su vida. A pasos lentos se acercó al columpio donde Clara jugaba, observando su tristeza muda reflejada en los ojos grandes de la niña. Sin embargo, antes que Mateo pudiera ofrecer siquiera un tímido saludo, un guardia de seguridad se aproximó con gesto severo. «¿Qué haces aquí?», gruñó. El niño apenas pudo sostener la mirada. El miedo y la vergüenza lo hicieron encoger el cuerpo, apartándose como si su propio peso fuera una culpa. Clara, desde el columpio, vio la injusticia y apretó los puños, pero su voz estaba atrapada en un silencio que nadie parecía querer romper. Ese día, en la sala del tribunal, la arrogancia de la jueza Herrera brillaba con intensidad casi dolorosa. En su escritorio relucía un cuaderno manchado de tinta, símbolo de sus años de experiencia y, quizás, de una dureza insensible. Frente a ella, Mateo estaba acusado injustamente de un incidente que no cometió, atrapado en la jaula de la burocracia y los prejuicios. Sin oportunidad de defensa, la jueza levantó la voz, humillándolo con palabras que cortaban como un bisturí. Niño sin educación, de la calle, sin futuro ni esperanza. No mereces que tu voz sea escuchada aquí. La sala entera se sumió en un silencio agudo, pesado de injusticia, mientras Mateo bajaba la mirada, la herida de la humillación grabándose en su pecho como fuego oscuro. Clara, desde la galería, sintió como si el alma se le rompiera en pedazos. Después de la audiencia, bajo la lluvia fría que parecía llorar con él, Mateo caminó sin rumbo por las calles empedradas de Buenos Aires. Su cuerpo pequeño temblaba, no solo por el frío, sino por el peso invisible de un mundo que lo rechazaba. En un banco, un cuaderno gastado reposaba abierto, con dibujos hechos a mano que narraban historias de esperanza y sueños que nadie veía.
Mateo se sentó, acariciando las páginas, mientras las gotas resbalaban por su rostro como lágrimas que no se permitía derramar. En ese instante, Clara apareció a su lado, sin palabras, solo con un gesto suave, tendiéndole su bufanda azul para darle un poco de calor. La simple acción, casi silenciosa, fue un reflejo de la bondad que el mundo le negaba. Cuando la jueza Herrera escuchó hablar del niño que había humillado, parte de su arrogancia se quebró en la sombra de una duda fugaz, pero su orgullo era una muralla sólida. En la mansión fría donde vivía, rodeada de cuadros que jamás mostraban sonrisas, respiraba despacio mientras repasaba documentos legales. Sin embargo, algo perturbaba su mente, el eco de esa mirada inocente que había condenado sin escuchar. No era solo un caso más, había una carga en su conciencia que no se permitía revelar ni a sí misma. Aislada en esa torre de poder, la jueza se sentía más sola que nunca, atrapada en un vacío que ni la riqueza podía llenar. El parque se convirtió en un escenario cruel esa tarde. Mateo, en un intento por distraerse, se acercó cauteloso al columpio donde Clara jugaba. La madre de Clara, la señora Martínez, los observaba desde lejos con indiferencia. Pero en ese momento un empresario que acompañaba a la millonaria soltó una carcajada despectiva al ver a Mateo. «¡Mira a ese niño de la calle! ¡Ni siquiera debería estar aquí!», dijo con voz alta, amplificando el desprecio. La señora Martínez no levantó la voz para defenderlo. Al contrario, su mirada gélida parecía aceptar esa sentencia. Clara, que miraba a Mateo, sintió un estruendo de injusticia y tristeza que la paralizó. Mateo agachó la cabeza, absorbido por la humillación pública, mientras el ruido de la ciudad continuaba impasible. Esa noche, Mateo se refugió en un callejón oscuro, entre los olores a basura y a humedad que impregnaban la ciudad. Su pequeño cuerpo se acurrucó junto a una vieja caja de cartón, mientras la lluvia comenzaba a caer con fuerza. Su mente giraba en círculo con las palabras de la jueza y la indiferencia de la señora Martínez. El miedo y la soledad lo envolvían como una cortina negra. Mientras respiraba con dificultad, una lágrima silenciosa recorrió su mejilla, la misma que Clara había vislumbrado desde lejos y que ahora parecía haber quedado atrapada en el tiempo. Mateo estaba en el punto más bajo, el abismo de un mundo que le negaba su inocencia y su esperanza. El destino, sin embargo, ya comenzaba a trazar un camino inesperado. En la penumbra de esa noche interminable, Mateo sintió una chispa tenue encenderse en su pecho, una voz interna que le susurraba que no todo estaba perdido. Aunque la injusticia lo había golpeado, la pureza de su corazón no se apagaba. Recordó a Clara, su mirada callada, su bufanda azul, y el momento en que le ofreció su amistad sin pedir nada a cambio. Mateo cerró los ojos y tomó una decisión. No permitiría que la oscuridad del mundo borrara su luz. A pesar del miedo que lo atenazaba, se prometió a sí mismo que protegería la bondad allí donde la encontrara. No sabía cómo, pero sabía que debía actuar. Su pequeño cuerpo temblaba, pero en su interior una determinación invencible comenzaba a crecer. Al día siguiente, la señora Martínez convocó una reunión en su imponente oficina, con cristaleras que reflejaban la ciudad, pero nunca el alma. Sus colaboradores discutían sobre un grave problema financiero que amenazaba su imperio, un contrato fraudulento que nadie había logrado desentrañar. Entre papeles y números, la millonaria fruncía el ceño, frustrada por la incapacidad de sus expertos. En un rincón de la sala, Clara observaba en silencio, su mirada profunda, buscando algo más allá del ruido de la ambición. De repente, una voz suave pero firme la sorprendió.
Mateo, que había llegado sin invitación, sostenía un cuaderno lleno de dibujos y cálculos, dispuesto a mostrar lo que nadie pudo ver. El aire se espesó y el silencio se hizo expectante. Mateo desplegó con cuidado sus dibujos, explicando con gestos y algunas palabras que aprendió observando. Cada trazo un mapa hacia la verdad oculta dentro del contrato. La señora Martínez, incrédula, intentó interrumpir, pero algo en la claridad de aquel niño, silencioso, detuvo su arrogancia. Clara, con ojos brillantes, tradujo los signos que Mateo usaba para comunicar, y poco a poco la realidad se mostró ante ellos. Una red de engaños que había pasado desapercibida para los mejores abogados. La tensión en la sala se transformó en asombro cuando la millonaria comprendió que la solución estaba en ese pequeño ser al que había ignorado. Los susurros se mezclaban con el ruido de la ciudad, como si el destino por fin comenzara a cambiar su curso. La jueza Herrera, al recibir la noticia de la hazaña de Mateo, sintió una mezcla de incredulidad y vergüenza hirviendo en su interior. La arrogancia que la había cegado empezaba a resquebrajarse ante la evidencia irrefutable. En su despacho, miró el cuaderno que Clara había llevado con la precisión del niño y por primera vez en mucho tiempo su corazón se dejó tocar por la humildad. No era solo un acto de inteligencia, sino la pureza de un alma que no se rendía. La jueza se prometió a sí misma corregir el error cometido, consciente de que la justicia verdadera no podía depender de prejuicios ni indiferencias. Afuera, la ciudad seguía su ritmo, pero dentro de ella algo había cambiado para siempre. Motivado por su propia valentía, Mateo decidió actuar no solo con números y dibujos, sino con la fuerza silenciosa de su bondad inquebrantable. Caminó de nuevo hacia el parque, donde Clara y él habían compartido un instante de esperanza, esta vez con una misión clara: proteger a aquellos que, como él, vivían en las sombras del abandono. Se acercó a un pequeño perro callejero que temblaba bajo un árbol, extendiendo su mano con ternura. Clara lo observaba desde lejos, reconfortada por la determinación que veía en sus ojos. El niño sabía que su lucha no era solo contra adultos arrogantes, sino contra la indiferencia misma que había marcado su infancia. Su acto heroico sería la semilla que comenzaría a cambiar más que su propio destino. Una tarde, mientras la ciudad dorada se hundía en el silencio del ocaso, Mateo encontró entre las calles su mayor desafío: el rescate de un bebé abandonado en un balde de agua sucia, olvidado por el mundo. Sin dudarlo, el niño actuó con la urgencia de quien sabe que la vida pende de un hilo. Sostenía al pequeño con cuidado, su cuerpo delgado vibrando con el esfuerzo, mientras corría hacia Clara y la millonaria, quienes llegaron justo a tiempo. La señora Martínez sintió un torbellino de emociones desconocidas al ver a Mateo, el niño que antes despreció, protegiendo con valentía a esa frágil criatura. En ese gesto puro, la barrera entre mundos comenzó a caer, y una nueva historia de justicia y amor estaba por escribirse. En la sala de la mansión, la millonaria bajó la guardia por primera vez. Sus ojos, duros y acostumbrados a la distancia, se humedecieron al mirar a Mateo, sosteniendo al bebé con una mezcla de ternura y coraje. Clara, con su bufanda azul entre los dedos, tradujo el silencio de ambos en un lenguaje invisible para los demás. Aquí había nacido un lazo más fuerte que el miedo y la indiferencia. La mujer poderosa comprendió entonces que su mundo, hecho de contratos y frialdad, necesitaba abrirse a algo que no se podía medir en cifras: la familia, la protección, la esperanza. Un cambio irrevocable se tejía en el aire mientras aquella niña muda comenzaba a hablar con el corazón.
La acción heroica de Mateo no pasó desapercibida. En la ciudad, las palabras comenzaron a correr como un río desbordado. El niño de la calle que salvó una vida. Pero más allá del ruido, fue la reacción de la millonaria lo que sorprendió. Ella decidió enfrentar la resistencia de sus socios y la indiferencia social para proteger a aquel niño que le mostró, sin palabras, el verdadero significado de valentía. En el silencio de su oficina, contempló la bufanda azul, símbolo de una inocencia que no debía perderse. Clara, que por fin no necesitaba hablar para hacerse oír, sonrió con un brillo nuevo en los ojos. El milagro, nacido de la bondad, comenzaba a transformar destinos. En la sala del tribunal, la reacción fue inmediata. La jueza Herrera, con el rostro tenso y la voz contenida, anunció que el caso de Mateo sería reabierto. Los murmullos llenaron el salón, pero nadie atrevió a interponerse ante la evidencia que había puesto en jaque su autoridad. Mateo, aunque asustado, sintió que el mundo empezaba a equilibrarse, que la justicia estaba a punto de inclinarse a su favor. Clara, junto a su madre, esperaba en la galería, sintiendo que el silencio de su hija sería escuchado por fin. Un cambio profundo se gestaba y la arrogancia que reinaba se fracturaba bajo el peso de una verdad imposible de negar. La millonaria observaba, impávida pero con el corazón en vilo, el efecto que había provocado Mateo. Sus colaboradores más cercanos susurraban dudas, pero ella sabía que algo más grande estaba en marcha. Caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo la lluvia que iniciaba. En ese instante, comprendió que la vida le ofrecía una segunda oportunidad, no solo para corregir errores, sino para reconstruir. Mientras Clara apretaba la bufanda azul contra su pecho, la mujer poderosa tomó una respiración profunda. La batalla por el futuro apenas comenzaba, y esta vez la fuerza más valiente era invisible a los ojos, pero imposible de ignorar. La millonaria, con el rostro aún marcado por el orgullo, tomó la decisión que cambiaría todo. En un gesto inesperado, llamó a Mateo a su oficina, un espacio frío donde el lujo parecía esconder la soledad. Cuando el niño entró, la tensión llenó la habitación. Ella lo miró fijamente, buscando en sus ojos inocentes la fuerza que había visto en sus actos. Clara, cerca, observaba con la esperanza temblando en sus manos. Sin palabras, la mujer comenzó a contarle a Mateo la historia de su hija perdida, de sus miedos y de su necesidad de reparar lo que el tiempo había roto. Fue entonces cuando, con voz suave y casi temblorosa, pronunció la pregunta que cambiaría sus destinos. ¿Quieres venir a vivir conmigo? Mateo sintió el mundo detenerse por un instante, el peso de la incredulidad y el deseo mezclándose en su pecho. La habitación se llenó de un silencio pesado, roto solo por el ruido distante de la ciudad que seguía su curso ajena a aquel momento sagrado. Clara, sin dejar de mirar al niño, tomó la mano de su madre, como diciendo sin palabras que acompañaría la decisión. La millonaria, lejos de la mujer fría y calculadora de antes, pareció abrir una puerta a un futuro lleno de posibilidades. Mateo, con los ojos humedecidos y la voz temblorosa, finalmente pronunció un sí que sonaba a esperanza renacida. En ese instante, la barrera entre un pasado doloroso y un futuro luminoso comenzó a desvanecerse. La noticia del vínculo inesperado entre Mateo y la millonaria corrió como un murmullo vibrante por la ciudad, mientras en la mansión los días tomaban un ritmo diferente. Clara, por primera vez, dejó que sus ojos hablaran sin miedo, y Mateo aprendía paso a paso a habitar un mundo que antes le parecía lejano y hostil. Las paredes, que antes guardaban frialdad, ahora se llenaban de risas tímidas y descubrimientos compartidos.
La señora Martínez, aunque aún firme en sus convicciones, mostraba a veces un destello de ternura cuando veía a Mateo cuidar de Clara con esa paciencia que solo el amor puede enseñar. La construcción de esta nueva familia no estaba exenta de desafíos, pero en cada pequeño gesto se sentía la fuerza de una esperanza que rompía cadenas. Una tarde en el parque, donde todo había comenzado, Mateo y Clara compartían un silencio cómplice bajo el sol que se filtraba entre las hojas. La millonaria acompañaba a su hija, observando la transformación que aquella pequeña familia improvisada vivía. De repente, un grupo de personas rechazaban la presencia de Mateo, lanzando miradas cargadas de prejuicio y desdén. La sombra del pasado intentaba colarse en su nueva realidad, poniendo a prueba la decisión valiente que la mujer había tomado. Sin dudarlo, la señora Martínez alzó la voz, defendiendo con firmeza al niño que ahora protegía. Ese acto marcaba el inicio de una batalla contra la intolerancia, pero también consolidaba la alianza entre ellos, un puente indestructible construido con amor y valentía. La jueza Herrera, al enterarse de que la señora Martínez había acogido a Mateo, sintió un revuelo interno que no podía ignorar. En su despacho, revisaba documentos con la presión de los ojos del mundo sobre ella, mientras luchaba contra la vergüenza de su error cometido. Algunos colegas le susurraban que dejar pasar la adopción era un acto de debilidad. Para ella, en cambio, significaba la posibilidad de redención. Sabía que defender a Mateo no solo corregía una injusticia, sino que servía para exorcizar los fantasmas que la habían perseguido desde aquella audiencia humillante. En silencio, se preparaba para apoyar a la millonaria, enfrentándose a los prejuicios de su propia clase y construyendo una nueva forma de justicia. Los murmullos y acusaciones empezaron a crecer en la alta sociedad, cuestionando la decisión de la señora Martínez. Rumores sobre la idoneidad del niño de la calle, la influencia de Clara y la supuesta debilidad de la millonaria comenzaron a circular, provocando una tormenta de críticas. Sin embargo, en medio de ese mar de voces hostiles, la señora Martínez se mantuvo firme, enfrentando a los detractores con una convicción que sorprendía a todos. En una reunión tensa, levantó la voz y declaró con determinación que Mateo no era solo un niño cualquiera, sino la esperanza de una nueva familia, un símbolo de amor y justicia. Su valentía estremeció a los presentes y selló la alianza inquebrantable entre ella y el niño que había cambiado su vida. En las calles donde Mateo había vivido su desamparo, la noticia de su aceptación resonaba como un faro de esperanza para muchos otros niños invisibles. Sin embargo, no todos celebraban ese cambio. Un hombre oscuro, representante de la vieja guardia que prosperaba en la indiferencia y la explotación, empezó a tejer argumentos para desacreditarlo. Su voz era venenosa y llenaba los rincones con mentiras sobre el niño y su familia recién formada. La millonaria, enterada de esta embestida, sintió la ira crecer, pero también el deber ineludible de proteger a Mateo de esas sombras que querían arrebatarle la luz. La batalla no era solo por un niño, sino por un ideal de justicia que comenzaba a florecer, frágil pero imparable. En una confrontación privada, la señora Martínez encaró al hombre que buscaba destruir todo lo que había construido junto a Mateo y Clara. Con la voz firme y clara, le advirtió que sus días de manipulación se habían acabado. Sabía que la lucha sería dura, pero estaba dispuesta a sacrificarlo todo por proteger a ese niño que le había enseñado a amar sin condiciones. Mateo, aunque pequeño, sintió en ese momento el peso del desafío, pero también la fuerza del escudo que ahora lo resguardaba. Clara, al lado de ellos, murmuró una palabra que pocos entendían, pero que era un juramento silencioso de unidad y coraje.
La nueva familia estaba lista para enfrentar cualquier tormenta. En la sala de la mansión, la señora Martínez tomó una decisión que rompía con todas las expectativas. Rodeada por la opulencia que antes la había aislado, se arrodilló frente a Mateo, mirándolo a los ojos con una mezcla de ternura y firmeza. Quería que él supiera que no estaba solo, que había encontrado un hogar donde sería protegido y amado. Clara, silenciosa pero presente, sostuvo la mano de Mateo con suavidad. Su mirada transmitía una aceptación profunda. La mujer poderosa pronunció con voz cálida: «Aquí estás en familia, para siempre». Fue un momento de elección, donde el amor venció al miedo y el pasado doloroso dio paso a una promesa de futuro. El día en que Mateo cruzó el umbral de la mansión, todo parecía nuevo y a la vez familiar. La luz del sol entraba por las ventanas, amplias, iluminando un cuarto pintado de azul claro, con juguetes ordenados y una cama que lo invitaba a soñar. Clara esperó en la puerta, sonriendo con la sonrisa silenciosa que ahora sabía compartir. Mateo, con el corazón latiendo fuerte, sintió que ese espacio no solo era una habitación, sino un refugio donde su alma podía sanar. Al cerrar los ojos, susurró por primera vez una palabra que nunca imaginó decir: «Padre». Y en ese instante, la herida de la injusticia empezó a cerrarse, sellada por la fuerza del amor recién descubierto. La millonaria, con una determinación que ahora parecía brotar del corazón más que del poder, enfrentó públicamente al hombre oscuro que había intentado destruir la paz que construían. En la corte, con su voz firme y sin titubeos, expuso las mentiras y manipulaciones que buscaban separar a Mateo de la familia que finalmente había encontrado. Los ojos de todos se posaron en ella, y en la sala disfrutaron de la justicia que no solo castigaba el engaño, sino que celebraba la valentía de una niña y un niño que cambiaron un destino. Al terminar, la juez Herrera asintió con respeto y por primera vez habló con voz humana. La justicia, esta vez, ha sido verdadera. En el adagio tranquilo del amanecer, Clara y Mateo se encontraban en el jardín de la mansión, rodeados por flores que parecía que renacían con cada risa infantil. La señora Martínez los observaba desde lejos, con el corazón henchido y los ojos brillantes. Era un nuevo comienzo, uno que nació del sacrificio y la lucha, pero que ahora se revelaba en la simplicidad dulce de un abrazo. Mateo, aún sorprendido por el amor que ahora lo envolvía, tomó la mano de Clara y con esa fuerza silenciosa que lo caracterizaba, supo que había encontrado no solo un hogar, sino una familia. El ciclo de dolor se había roto, dando paso a una vida llena de promesas verdaderas. Las paredes de la mansión resonaron con una nueva melodía, el murmullo de risas y juegos que antes parecían imposibles en aquel lugar frío y distante. Mateo exploraba su nuevo mundo con ojos maravillados, descubriendo rincones llenos de luz que contrastaban con las sombras de su pasado. Clara, siempre a su lado, guiaba sus pasos con una paciencia dulce y silenciosa. La señora Martínez, observándolos desde la cocina, sintió como el peso de la soledad que la había acompañado años atrás comenzaba a desvanecerse. En cada gesto de aquellos niños veía una esperanza que no se podía medir en riquezas ni títulos, sino en el amor que ahora llenaba cada rincón de su vida. Una tarde, mientras la ciudad se vestía de tonos dorados, la señora Martínez organizó una pequeña ceremonia para formalizar la adopción de Mateo. En medio de familiares y amigos, con el sol colándose entre los árboles, la justicia y el amor se unieron en un acto simbólico y poderoso. Mateo escuchó las palabras que sellaban su nuevo destino, sintiendo en su pecho una mezcla de miedo y alegría intensa. Clara, con su bufanda azul como estandarte, se acercó
para tomar su mano, y en ese instante el silencio que alguna vez los separó se transformó en un lenguaje de familia. La mujer que antes era fría, ahora lloraba, liberando un dolor profundo y dando la bienvenida a un tiempo de sanación y unión. El hombre oscuro, derrotado por la firmeza de la millonaria y la evidencia irrefutable, fue expuesto ante la comunidad como un símbolo de la corrupción y la indiferencia que tanto habían dañado a los más vulnerables. Sus intentos por destruir la familia se desmoronaron como castillos de arena ante la claridad de la justicia. Con la mirada vacía y sin palabras, comprendió que el poder basado en el miedo y la mentira no podía sostenerse frente a la pureza y la valentía de un niño. La ciudad comenzó a cambiar su mirada, aprendiendo que la dignidad y el amor son fuerzas invencibles cuando se defienden con la verdad y la unión. En la corte, la jueza Herrera pronunció la sentencia final que marcaba el cierre de un capítulo oscuro. Sus palabras vibraban con la fuerza de la justicia recuperada, reconociendo no solo la valentía de Mateo, sino también la transformación de quienes lo rodeaban. El fallo fue claro: protección y amor para un niño que había sido injustamente señalado. Afuera, un coro de aplausos y lágrimas celebraba la victoria de la verdad. Clara, tomada de la mano de Mateo, sintió que la muralla que los separaba del mundo se había derrumbado para siempre, abriendo paso a un futuro donde la inocencia sería siempre protegida y valorada. El primer día en la nueva casa fue un remolino de sensaciones para Mateo. El silencio de las calles se transformó en una sinfonía de sonidos cálidos. El tintinear de las tazas, el susurro de las hojas al viento y el latido firme de un hogar que lo recibía sin condiciones. Clara lo acompañaba en cada paso. Su presencia era un faro que guiaba el camino hacia la confianza y la alegría. Cuando por primera vez Mateo se recostó en su cama, sintió que la herida que la injusticia le había dejado comenzaba a cerrar, envuelto en la calidez de una familia que él mismo ayudaba a formar con cada gesto de amor. En el salón principal, la señora Martínez observaba con una sonrisa contenida a Mateo y Clara jugar, sus risas entrelazadas como un tejido irrompible. Por primera vez en mucho tiempo, el peso de la soledad se disipaba. La millonaria, que antes temía abrir su corazón, ahora entendía que la verdadera riqueza estaba en esos momentos de conexión profunda y sincera. Cuando Mateo, con voz firme y llena de emoción, llamó por primera vez mamá a la señora Martínez, un silencio sagrado llenó la habitación. Era la promesa de un nuevo comienzo, la cura visual y espiritual que sellaba la derrota de la injusticia y el nacimiento de una familia real, hecha de amor y valentía. Meses después, la transformación de Mateo era evidente para todos los que lo conocían. En la escuela, su sonrisa iluminaba los pasillos y sus manos, antes endurecidas por la calle, ahora sostenían con firmeza los libros que devoraba con avidez. Clara, siempre a su lado, era su cómplice en cada pequeño logro, mientras la señora Martínez observaba con orgullo el niño que había rescatado del olvido. La familia, antes fragmentada por el dolor y la indiferencia, ahora vibraba en armonía. En el parque donde todo comenzó, Mateo corría libre, sus ojos reflejando la esperanza y la certeza de que el amor verdadero puede sanar hasta las heridas más profundas. Con el corazón abrazado por la gratitud, Mateo decidió que su historia no debía quedarse en él solo. Inspirado por la bondad que lo salvó, comenzó a visitar refugios y orfanatos, llevando no solo regalos, sino su tiempo y cariño. En uno de esos lugares tomó la mano temblorosa de otro niño perdido y le susurró palabras de aliento que, aunque simples, tenían el poder de transformar vidas. La fundación que iniciaron, junto a Clara y la señora Martínez, se convirtió en un faro para muchos,
un ciclo de bondad que crecía sin límites. La inocencia, que una vez fue vulnerable, ahora irradiaba fuerza, dispuesta a cambiar el mundo un corazón a la vez. En una tarde tranquila, mientras el sol se deslizaba entre las hojas y las sombras se alargaban, la señora Martínez reflexionó en voz alta ante Clara y Mateo. Aprendí que el verdadero poder no está en el dinero o en el control, sino en la capacidad de abrir el corazón y proteger lo que realmente importa. Su voz, antes rígida, ahora vibraba con una sinceridad profunda, fruto de la transformación que aquel niño había sembrado en su alma. Mateo, con su mirada limpia, asintió silencioso, entendiendo que su lucha no había sido solo por un hogar, sino por restaurar la justicia y la esperanza para todos los que alguna vez fueron ignorados. En la imagen final, la familia entera trabajaba junta en un proyecto comunitario, pintando con colores vivos un mural que contaba su historia. Un niño de la calle que con su valentía y sabiduría cambió el destino de una millonaria y de una niña muda. Clara, con su bufanda azul ondeando al viento, reía junto a Mateo, mientras la señora Martínez coordinaba con una sonrisa que derramaba orgullo y amor. La ciudad los observaba en esa escena de unión y renovación, símbolo de que el ciclo de bondad no solo había sanado heridas, sino que había forjado un legado que perduraría, iluminando el camino de generaciones por venir.